General, llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. Por cierto que sí. En febrero de 1976, el ejército distribuyó internamente un manual a través del cual explicaba los mecanismos a llevar adelante durante el golpe de Estado. El anexo número 4 de este plan del ejército estaba referido a la ocupación y clausura de edificios públicos y sindicales, y allí el Congreso de la Nación figuraba como uno de los pocos objetivos con prioridad número 1. Pocos sabían que en lugar de clausurarlo, las Fuerzas Armadas pondrían en funcionamiento una comisión de asesoramiento legislativo, más conocida como CAL, que se encargaría de analizar las más de 2.100 leyes sancionadas durante la última dictadura militar. Hay una idea bastante extendida en el sentido común de pensar que las dictaduras implican la suspensión de la legalidad, que la Constitución no funciona más, que incluso los jueces no tienen potestad de seguir funcionando. La dictadura de la desaparición de personas en Argentina demuestra todo lo contrario. En la madrugada del 24 de marzo, el coronel José María Tisibaña, el comodoro Domingo Arnaud y el capitán de navío Carlos Alberto Bonino llegaron al edificio del Congreso de la Nación. Como el presidente de la Cámara de Senadores no se encontraba, los oficiales se comunicaron vía telefónica con el titular de la Cámara de Diputados para informarle que desde ese momento las Fuerzas Armadas se harían cargo del edificio. Los 69 senadores y 243 diputados de aquel entonces fueron obligados a dejar sus bancas. Entender el proceso que llevó al golpe de Estado de 1976 exige retrotraerse como mínimo a 1973, cuando empieza a reunirse una serie de intelectuales nacionalistas y católicos, militares de altas jerarquías, empresarios, economistas, es decir, una convergencia de intereses civiles y militares, y empiezan a pensar que los problemas de la sociedad argentina requieren soluciones de fondo. La dictadura argentina, el proceso se distinguió muy claramente de otras dictaduras argentinas y también de otros países latinoamericanos, en el sentido de que perseguía objetivos de naturaleza refundacional. El proceso no se pensó en ningún momento como una etapa de corrección de algunos errores, ¿no?, propios de la Argentina como sociedad o de la política argentina, sino que se pensó como una etapa que debía provocar cambios irreversibles. El proceso de reorganización nacional iniciado en la República no es solo una propuesta referida a la solución de problemas coyunturales o un conjunto de metas a lograr en el plano material. Es una propuesta de cambio dirigida, antes que a las cosas, a los espíritus. Apunta a una profunda transformación que deberá encararse sobre todo en las conciencias. Durante el 24 de marzo, la Junta Militar sancionó una gran cantidad de leyes. Algunas de las medidas que se tomaron por la vía legal fueron la suspensión del derecho a huelga y del fuero sindical, la expulsión de extranjeros del país, la prohibición de la actividad de 5 agrupaciones políticas y el establecimiento de la pena de muerte. También, con la firma de Videla, se sancionaron decretos para poner a disposición del Ejecutivo Nacional a decenas de personas. La relación del proceso con el derecho es paradojal y es ambigua, porque un poder que se asumió como omnipotente, que podía modificar la Constitución, dictar leyes, dictar decretos, remover y designar jueces, parecería que podía hacer el derecho a su gusto. Y sin embargo, dictó infinita cantidad de normas de diverso orden, pero sin embargo se reservó la facultad de no cumplirlas.
Y lo que es interesante de señalar es que estas medidas legales iniciales del régimen tienen que ver todas justamente con una lógica represiva. Es decir, lo primero que hacen es establecer funcionamientos represivos aparentemente legalizados. Al mismo tiempo, y en realidad sabemos que el funcionamiento represivo se estaba encauzando por la vía enteramente clandestina. Por eso nosotros significamos que es una normalidad fraguada. Todo es legal, todo es en un marco absolutamente legislado por las formas que tiene que tener un gobierno, aunque sea de facto, pero lo que sucede por debajo va siendo fraguado sistemáticamente en la comisión de delitos. Todo esto durante el proceso tuvo una aplicación aleatoria. Esto es, desde luego, había jueces, había leyes penales, inclusive se dictó la posibilidad de aplicar la pena de muerte. El proceso no aplicó. A partir del 24 de marzo, el gobierno de la Junta Militar reimplantó en el país la vigencia de la pena de muerte. Yo quisiera preguntarle a usted si desde esa fecha hasta ahora no se han producido hechos de tal gravedad que justificaran la aplicación de esa medida, o si esa medida no se ha aplicado en atención a otro tipo de consideraciones. La posibilidad está abierta como consecuencia de que existe esa pena prevista. No se ha aplicado porque la circunstancia no ha sido dada, no porque haya una determinación contraria a aquella que movió a la implantación de la medida. Entonces, esto nos lleva a otro carácter del derecho ante el proceso, es la omnipotencia. Es decir, verse un grupo o un conjunto de personas con un poder sin límites, que sin embargo creía legitimarse dictando normas profusamente, muchas normas. Las Fuerzas Armadas, en buena medida con esta idea de implantar un nuevo orden, refundar la forma de funcionamiento de la sociedad argentina, van a instalarse en el poder y van a poner en marcha una serie de elementos de normativa legal importante que va a regir buena parte del funcionamiento de la dictadura y que va a ser, en primer lugar, lo que ellos van a llamar un acta del proceso de reorganización nacional, que supone la destitución de los antiguos poderes constitucionales, tanto nacionales como provinciales, la destitución de los miembros de la Corte Suprema Nacional y de los tribunales provinciales. En segundo lugar, un acta fijando los propósitos del proceso de reorganización nacional, que tiene entre ellos fundamentalmente la idea de eliminar a la subversión como objetivo de máxima. Y en tercer lugar, y tal vez lo más importante, van a crear un estatuto para el proceso de organización nacional que se supone que va a funcionar como el andamiaje legal, es decir, casi con estatuto constitucional, que va a establecer cómo debe funcionar el nuevo régimen en sus distintos poderes, es decir, creando una junta militar, un poder ejecutivo nacional y la CAL justamente. La importancia que la dictadura le dio a las leyes se puso de manifiesto con la creación de un organismo que en adelante se dedicaría a analizar los proyectos de ley provenientes del Ejecutivo. A través de la Ley 21.256 se determinó que una comisión de asesoramiento legislativo intervendrá en la formación y sanción de las leyes conforme al procedimiento que se establezca. Esta comisión, conocida como CAL, comenzaría a funcionar poco tiempo después en el Congreso de la Nación. El dictado de leyes es fundamental para el logro de los objetivos refundacionales. Digamos, las Fuerzas Armadas no podían alcanzar sus objetivos refundacionales si no legislaban. Si ellos debían convivir con leyes dictadas por gobiernos constitucionales o por otros gobiernos autoritarios, el riesgo era no lograr los objetivos refundacionales que se habían propuesto. Por eso la CAL es específica del proceso. La CAL no hubiera existido si los objetivos de la dictadura no hubieran sido objetivos refundacionales. Siendo las 11:15 de la mañana, ingresa al Salón de Honor del Congreso Nacional el presidente de la Nación, Teniente General Jorge Rafael Videla. Y el abrazo fraterno que simboliza el abrazo de todos sus camaradas.
Armada, almirante Eduardo Emilio Macera, en una emotiva ceremonia realizada hoy aquí en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Al día siguiente del golpe de Estado, los senadores y diputados concurrieron al Congreso de la Nación a entregarles a las nuevas autoridades documentación y las armas que tenían para su defensa personal desde que habían asumido el cargo público. La preparación de la futura comisión asesora estaba en marcha y el contraalmirante Antonio Bañec era designado como su primer presidente por la Junta Militar. Por aquellos días, también pasó por el palacio el expresidente de la Cámara de Senadores, Ítalo Argentino Luder, para retirar objetos personales y despedirse tanto de colaboradores como del personal del Senado. En declaraciones a la prensa dijo: "Se ha cerrado una etapa y comienza otra". Sabíamos que el Congreso no iba a funcionar y en la segunda semana nos comenzamos a juntar en la esquina de Rivadavia y Callao, en el antiguo molino, pequeños grupos, para saber qué era lo que pasaba. En la tercera semana sería del golpe, sale un oficial, el Congreso estaba cerrado y estaba custodiado por soldados. Sale un oficial con un megáfono diciendo, nos arenga. Nos ponemos todos frente en la vereda y nos dice que, desde el lunes nos teníamos que presentar a nuestros lugares de trabajo, el turno mañana a las 7 de la mañana, con el documento de identidad y la credencial correspondiente. Recorriendo las dependencias y oficinas, el capitán de navío Carlos Bonino se hizo cargo como jefe de la Comisión de las Fuerzas Armadas delegadas ante el Congreso. El 31 de marzo, la Junta Militar aprobó un decreto ley que declaró la prescindibilidad de los empleados públicos nacionales. Como consecuencia, el personal del Congreso comenzó a sufrir transformaciones. Los primeros días después del golpe yo fui citado 72 horas después. Y ahí comenzó un lenguaje nuevo, ¿no? Usted tiene que venir el día viernes a las 0700. No importaba el horario que teníamos, importaba que era de 0700 a 1400, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y sistemáticamente, en esos primeros días, lo que hicieron, lo que determina que es un plan bastante bien elaborado, es a todos cambiarnos el destino. Yo trabajaba por ese tiempo en la Comisión de Energía y Combustible, y fui a la Comisión de Defensa. Fueron cambiando los destinos como para que nosotros no nos encontráramos. Y evidentemente, al cabo del tiempo, nos dimos cuenta que ese cambio de destino era para que no advirtiéramos quién faltaba. Nuestros legajos iban permanentemente a los distintos servicios. Los servicios eran integrados por el Ejército, por la Marina y por la Aeronáutica. Y después nosotros nos enteramos que venían con unos botones, le decía yo, que eran 3 colores, rojo, amarillo y verde. Cuando un empleado tenía el botón rojo, quería decir que era peligroso o que tenía alguna afiliación importante y entonces ahí lo entrevistaban y le hacían firmar la renuncia. Nosotros en los cálculos previos de la oficina de personal calculamos que para ese tiempo teníamos 2.500 empleados, de los cuales quedamos aproximadamente 560. Mientras el personal era reducido, el Palacio del Congreso terminaba de ser acondicionado para el funcionamiento de la CAL. Por estos días, el movimiento era tan intenso como secreto. Quienes recorrían los pasillos podían ver cada vez más representantes de la Junta Militar. Finalmente, la Comisión de Asesoramiento Legislativo quedó constituida el 14 de abril. Según la Ley 21.256, la CAL tendría por función
ejercer facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas y asesorar al Poder Ejecutivo Nacional, llevándole la interpretación del pensamiento militar conjunto respecto de asuntos trascendentes, considerando la exigencia de dar prioridad a los objetivos establecidos en el documento Bases o a las actualizaciones que al mismo introduzca la Junta Militar. La CAL estaba conformada por militares. Había 9 militares de alto rango, 3 por fuerza, y después eran todos militares de rango medio, que eran los que conformaban las subcomisiones. O sea, los 9 militares de alto rango eran los que decidían en el plenario. Los miembros de la CAL eran nombrados por los altos rangos de cada una de las fuerzas. Era un destino más dentro de los destinos que tenían los militares, y era muy difícil removerlos, porque respondían no solo al alto mando que los había nombrado, sino también a ciertas facciones dentro de las fuerzas. La CAL y la Junta Militar fueron los dos órganos más militarizados del proceso. No casualmente eran los dos órganos más importantes en los procesos de toma de decisiones, la Junta más que la CAL, pero digamos, fueron los dos órganos primordiales en los procesos de toma de decisiones, uno cumpliendo una función más bien ejecutiva, soberana ejecutiva, y el otro cumpliendo funciones legislativas. Es muy importante tener en cuenta este dato de la presencia equivalente de miembros de las 3 Fuerzas Armadas en los dos órganos, porque en sociología militar, digamos, cuando uno estudia las Fuerzas Armadas como actor político, la militarización es un indicador muy claro de la importancia que tiene la dependencia para las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando en el seno de estos organismos hay personal militar en actividad. La CAL quedó conformada de la siguiente manera: presidente, contraalmirante Antonio Bañec; representante de la Fuerza Aérea, brigadier Pablo Apela; representante del Ejército, general Eduardo Crespi; y 8 subcomisiones integradas cada una por entre 4 y 6 militares de rango medio. El flamante presidente de la CAL, Antonio Bañec, junto a Crespi y Apela, visitaron la sala de periodistas del Congreso para explicarles cómo sería el funcionamiento de la comisión asesora. Allí se hizo saber que la comisión no redactaría textos o proyectos, sino que solo recogería la opinión militar conjunta sobre las futuras normas. La CAL va a ser el espacio donde digamos, el presidente va a encontrar la forma de conocer el pensamiento, la opinión de las Fuerzas Armadas sobre sus propios objetivos. Es decir, que el presidente va a hacer algo así como un referéndum apelando a la CAL, y la CAL va a expresar la opinión militar para que la reciba el presidente. La primera reunión oficial de la comisión se concretó el 20 de abril en el Salón Rosado. En aquella oportunidad, las autoridades de la CAL dictaminaron adoptar como reglamento interno lo establecido en la Ley 21.256. Según la normativa, los proyectos de ley que llegaban a la comisión asesora se enviaban a las subcomisiones correspondientes, que tenían 72 horas para dictaminar si los mismos eran de significativa trascendencia. Este particular término fue el elegido por la Junta Militar para señalar aquellos proyectos que merecían un análisis en profundidad. El dictamen de la subcomisión se sometía a consideración del plenario de la CAL, y en caso de que se decidiera que el proyecto era de no significativa trascendencia, volvía al Poder Ejecutivo y se aprobaba. Si se dictaminaba que el proyecto era de significativa trascendencia, el mismo regresaba a las subcomisiones correspondientes para producir un dictamen de evaluación provisorio. El dictamen provisorio de evaluación tenía como 4 resultados posibles. Uno era que se aprobaba, se sugería la aprobación de ese proyecto. Otro, que se sugería la aprobación del proyecto, pero con modificaciones. Después no se sugería, había otro que era no se sugiere la aprobación. Y un cuarto medio extraño, que es no se sugiere la aprobación, pero se sugieren modificaciones, ¿no? Y nuevamente,
ese dictamen que producía la subcomisión se sometía a decisión del plenario y el plenario generaba un dictamen de calificación, de evaluación definitivo. Y después eso volvía a la Junta y si había una disidencia, si no opinaban lo mismo el Poder Ejecutivo y la CAL, tenía que decidir la Junta. El criterio adoptado para conformar las 8 subcomisiones de la CAL fue el de fusionar las comisiones permanentes que funcionaban en el ex Poder Legislativo con el objeto de adecuarlas al desenvolvimiento de los 8 ministerios. Constituida la CAL, los recintos de ambas cámaras se cerraron y no volvieron a abrirse hasta el final de la dictadura. El edificio quedó dividido en 2 partes. En el espacio de diputados se instaló el área de servicios y en la parte del Senado funcionó la CAL. Las reuniones plenarias se realizaban en lo que hoy es el Salón Eva Perón y la sala de lectura funcionaba en el Salón Ilia. Directamente desde el Salón Azul del Congreso Nacional, sede natural de la Junta Militar, transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y Argentina Televisora Color, LS82 TV Canal 7, para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país. El Palacio del Congreso también fue desde un principio la sede oficial de la Junta Militar, por lo que todas las ceremonias vinculadas al máximo organismo del proceso se desarrollaron en los distintos salones del edificio más emblemático de nuestra democracia. Por ejemplo, los ministros y los distintos miembros de la Junta juraron en el Salón Azul y allí, como en el Salón de los Pasos Perdidos, se celebraron fiestas, muchas veces de carácter privado. Frente a la escasa información que podían obtener los medios de comunicación sobre la CAL, empezaron a circular distintas versiones. Se decía que se tratarían más leyes que en el Congreso y en relación a los primeros proyectos que llegarían desde el Ejecutivo, se mencionaron legislaciones sobre hidrocarburos, locaciones urbanas, educación, inversiones extranjeras y erradicación de capitales. El 26 de abril, la CAL realizó en secreto un plenario en el Salón Rosado y estudió los primeros anteproyectos enviados por el Ejecutivo, sobre los cuales solo se supo que 2 días después ninguno fue considerado como de significativa trascendencia, por lo que fueron devueltos para que se sancionasen sin más trámite. La actividad de la CAL había comenzado. La formación de los militares no acompañaba en absoluto la dinámica propia que debía tener un órgano legislativo. Los militares están obligados y acostumbrados y educados para obedecer y no están educados para deliberar. A esta altura, el hermetismo en torno a la CAL comenzaba a transformarse en marca registrada. Esta reserva, entre otras cosas, hizo que las autoridades superiores de la CAL habilitaran en la Cámara de Diputados una dependencia contigua al comedor para poder hablar con una privacidad que el comedor público no garantizaba. Puertas para afuera, era poco lo que se sabía sobre lo que pasaba adentro. Había un sistema de denuncia. En esa época regía la ley de prescindibilidad y la ley de prescindibilidad tenía 2 causales para que de un día para otro te dejaran sin trabajo. Uno era la regularización administrativa y el otro era directamente por ser sospechoso o tener supuestos vínculos con algún proyecto político no querido. Había civiles que trabajaban para detectar ese tipo de falta o de ilegalidad y evidentemente eran personas que trabajaban para los servicios de inteligencia, ¿no? Los pasillos del Congreso no son lo que son ahora, sino que eran realmente tenues, solitarios, abrumaba el miedo. Esto era lo que se vivía, el abrumarte con cualquier cosa. Los oficiales siempre que hablaban con nosotros o que nosotros teníamos contactos con ellos, siempre decían que nuestros peores enemigos éramos nosotros mismos, o sea, nuestros propios compañeros, con lo cual todos desconfiábamos de todo, de lo que hablábamos, de lo que podíamos
contar de épocas pasadas, de nuestras militancias o no. Cuando veíamos que un compañero que era notable por su compromiso, por su dedicación, aparecía en su planilla diaria, ausente sin aviso, ausente sin aviso, ausente sin aviso, nos tratamos de acercar a la casa. En la casa no había nadie, nadie respondía, y ahí tomamos conciencia, más los 2 casos que nos habían contado de la biblioteca, que los habían llevado de la biblioteca mismo. Yo no estaba presente en ese momento, pero las compañeras de biblioteca nos dijeron, no, se las llevaron de acá. Las estaban esperando a las 9 de la noche y de acá las subieron a un Falcon Verde. Nos daba la pauta de que sí, había desaparecidos dentro del Congreso. Lo que era muy difícil era hacer un relevamiento bajo las circunstancias que nosotros vivíamos. Dado que el terrorismo de Estado se ejecutó por la vía clandestina, no son muchos los documentos que den cuenta del plan de exterminio que el proceso llevó adelante. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que los reclamos aumentaban, la Junta Militar desarrolló diversas estrategias para disfrazar una realidad que en aquel momento era difícil de imaginar en sus verdaderas dimensiones. Debe entenderse que aquí no ha habido, no podía haberla en un país históricamente pionero en los derechos del hombre, violación alguna de los derechos humanos. Una de las estrategias de la Junta fue la sanción de la Ley 22.068, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encontraba en el país investigando qué estaba sucediendo. Esta ley establecía un régimen de excepción para la declaración de presunto fallecimiento de personas desaparecidas. Como todos los proyectos, la Ley 22.068 fue sometida al análisis de la Comisión Asesora. El 30 de agosto, la subcomisión número 2 declaró al proyecto de significativa trascendencia y el mismo día la dirección de la CAL, en su dictamen definitivo, propuso la aprobación con una serie de modificaciones. Una de las propuestas sugería sustituir en el tercer párrafo de la ley la expresión razonables evidencias por razonables posibilidades, debido a que, según señalaron, el término evidencia supone la existencia de hechos ciertos. El teniente general Viola jura como miembro de la Junta Militar que, integrada por el comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Macera, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Orlando Ramón Agosti, compartirá la tarea de gobierno con el presidente Videla en esta nueva etapa del proceso de reorganización nacional. Nuestra función, repito, es la de asesorar. El asesoramiento en los organismos militares es la función básica de los Estados Mayores. Es una función anónima, es una función que no debe saltar a la opinión. ¿Por qué? Porque sirve para darles reales elementos de juicios a quien debe tomar la decisión o resolución que, para los militares, es el comandante. Entonces sería una incongruencia que en una situación de carácter militar ese asesoramiento fuera público y aún personalizado en distintos representantes del Estado Mayor. Aquí no estamos los representantes del pueblo, ni los representantes de las provincias. Nosotros no consideramos que este aporte sea de la opinión pública, pero sí creo que es un aporte, no digo suficiente, pero que satisface en buena medida, teniendo en cuenta las circunstancias en que se mueve este gobierno, que es un gobierno militar. Ninguna duda cabe de que no es democrático y ninguna duda hay que no son representantes del pueblo. Les aseguro que a veces no damos abasto, que le digan los taquígrafos, que son los mismos que integraban el cuerpo de taquígrafos de las cámaras, que ahora trabajan tanto o más que antes. Podría parecer bastante cerrado el centro de trabajo de la CAL o de estudio de la CAL, ya que hasta ahora estaríamos invitando solo a quienes nosotros queremos, pero acá puede venir todas las entidades o representantes de sectores con el único aval que les puede dar su responsabilidad o idoneidad con respecto al tema que se va a tratar. Creo necesario formular algunas consideraciones sobre los alcances y los resultados de las medidas que se han ido produciendo a través de este tiempo.
Los dos pilares básicos sobre los cuales hemos afirmado la ejecución del programa económico han sido el principio de la subsidiariedad del Estado y la apertura de la economía. La dictadura cívico-militar que tuvo como principal víctima a los trabajadores, al movimiento obrero. El derecho constitucional de huelga lo constituyeron en un delito penal, o sea, el compañero que reclamando sus derechos hacía una huelga iba preso. La ley de contrato de trabajo que se había sancionado por el Estado de Derecho en 1974 tenía 302 artículos. ¿Usted puede creer que 3 militares en menos de un mes hayan derogado 27 artículos y hayan modificado 99, todos en contra de derechos adquiridos por los trabajadores? Obviamente no es así. Ahí surgen complicidades, también civiles, con la dictadura cívico-militar. La CAL fue el escarnio mayor a la República. El punto de la legalidad es que les permite, tanto a civiles como militares, poder ir cumpliendo objetivos políticos y económicos. De hecho, lo primero que hacen las corporaciones económicas es cambiar las principales leyes económicas que regían el mercado en la Argentina. Es la primera decisión. La primera, por ejemplo, es descentralizar los depósitos. La segunda ley es la de inversiones extranjeras, que equipara el capital extranjero con el capital local. Y la tercera ley que modifican es la ley que rige a todas las entidades financieras, la famosa ley de entidades financieras que lamentablemente sigue vigente en la Argentina. La Comisión de Asesoramiento Legislativo, con sus comisiones de trabajo, convoca a todas las entidades bancarias, cámaras empresarias, financieras, bancos privados, bancos públicos, a una discusión muy amplia de qué hacer con el sistema bancario en la Argentina. Los vemos discutir con los militares de la CAL y vemos cómo les dictan las leyes, qué cosas tienen que hacer y qué cosas no. Incluso hay una de las discusiones donde uno de estos banqueros le avanza tanto que el militar de la CAL le dice, pero doctor, esto no será mucho. El mismo milico intenta pararlo. Y el banquero le dice, de ninguna manera. Esto es, y utiliza la teoría del derrame, dice, esto es la seguridad para la Argentina. Si nos va bien a nosotros, le va a ir bien al hombre común, incluso al que ni siquiera sabe lo que es un banco. El teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri asume la primera magistratura del país. Yo, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Para 1980, 1981, hay que pensar en un contexto político que ha cambiado enormemente. Para ese momento, inicio de los 80, las condiciones económicas son muy negativas para el régimen y los resultados de la lucha antisubversiva lo que van a generar es una fuerte presión interna, pero sobre todo internacional, para exigir explicaciones por la existencia masiva de desaparecidos. Señores, por la patria. Se produjo una verdadera balcanización de todo el aparato gubernamental, del aparato estatal y de todos aquellos ámbitos donde las Fuerzas Armadas habían ocupado cargos, funciones o participaban de la toma de decisiones. La CAL no fue ajena a los conflictos que comenzaron a minar la relación entre la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Pero por tratarse de uno de los pocos espacios del proceso habitados por las tres fuerzas, dichos enfrentamientos se configuraron de manera particular. El funcionamiento dentro de la CAL y de muchas otras dependencias del Estado y del gobierno durante la dictadura respondió a lo que podríamos llamar una doble jefatura. El individuo, el funcionario, respondía al mismo tiempo, por un lado, a lo que digamos, las reglas de ese órgano le indicaban, por ejemplo, un miembro de la CAL al presidente de la Nación para el cual asesoraba y legislaba. Pero al mismo tiempo, este mismo individuo o funcionario respondía
naturalmente a el comandante en jefe de su fuerza o su jefe inmediatamente superior. Y muchas veces las lealtades durante la dictadura estuvieron más orientadas a la obediencia o a responder a los jefes de la fuerza a la que se pertenecía que a la autoridad reglamentariamente instituida por las órdenes políticas, ¿no? Sobre todo los conflictos se daban en cuestiones redistributivas, como es de esperar y como sucede también en muchas legislaturas democráticas. Y eso se ve muy claramente en las leyes de presupuesto, que tienen un montón de enmiendas, van y vienen, y se ve muy claramente, por ejemplo, en los casos de educación, cuando se descentraliza la educación, que se piden más recursos. Mientras los enfrentamientos entre las fuerzas se extendían a cada una de las áreas de la administración pública, los problemas políticos, económicos y sociales eran cada vez más evidentes. Era el principio del fin del proceso, aunque todavía faltaba una última acción desesperada por parte de las Fuerzas Armadas. Hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino, el de acá. El desastre que representa la guerra no solo va a representar un desastre bélico, sino fundamentalmente va a significar el derrumbe absoluto del poder militar, porque ahora las Fuerzas Armadas no solo han fracasado en todos los planos que tienen que ver con la exigencia de información sobre los desaparecidos, el fracaso de la política económica, sino que además han fracasado en el propio plano, que es el bélico. Hubo una suerte de conflicto interno entre las tres armas y la Marina y la Aeronáutica anunciaron que se apartaban de la conducción política del proceso y entonces quedó, de hecho, el comandante en jefe del ejército como única autoridad de esa junta que antes estaba compuesta por 3 personas. Y es una situación de hecho, de modo que es una situación ilegal dentro de la misma legalidad que el proceso había construido. Es decir, recurrió a la doctrina de facto, con lo cual llegó al ridículo de un gobierno de facto dentro de un gobierno de facto. En septiembre de 1983 van a sancionar un conjunto de medidas cuyo énfasis fundamental tiene que ver con protegerse jurídicamente de las consecuencias de sus actos en el futuro gobierno constitucional. Esto es la llamada ley de pacificación, o en realidad es una autoamnistía que los militares van a sancionar. El tratamiento de la ley de autoamnistía duró solo un día en la CAL. El 22 de septiembre de 1983, el proyecto del Ministerio del Interior ingresó a la comisión asesora y la subcomisión número 2 dictaminó que era de significativa trascendencia. Horas más tarde, la dirección de la CAL sancionó su dictamen definitivo en el cual propuso aprobar el proyecto. El mismo 22 de septiembre, la ley de autoamnistía fue promulgada por el teniente general Reinaldo Viñone. Ya levantada la veda política, comienzan a pensar que se tienen que ir. Fueron desalojando los lugares. De hecho, el último interventor fue un civil, un abogado, y en consecuencia hubo un momento en que desaparecieron todos los militares de la CAL, ya no se sancionaban leyes prácticamente, hasta que se produjo el traspaso a la democracia. El gobierno democrático ha anunciado su más firme decisión de restablecer el Estado de Derecho en la Argentina.
Hay todo un movimiento importante que se da en torno a la escena de la ley, diría yo, para 1983, aún bajo el régimen militar. Y lo más interesante es que en realidad buena parte de las razones por las que Alfonsín gana y por la legitimidad que Alfonsín va a obtener tienen que ver con su discurso de reponer la ley, del nuevo imperio de la ley que tiene que ser la nueva forma de funcionamiento de la sociedad argentina. Y entonces, cuando asumió el gobierno constitucional en 1983, lo que decidió la Corte Suprema en ese momento, cuando asumió el gobierno constitucional, es que esas normas llamadas leyes tenían una sospecha genérica de ilegalidad. No se proclamaba directamente que no regían más, sino que regían en la medida en que los poderes constitucionales las aplicaran o las reconocieran explícita o implícitamente. Por último, dado que las normas de facto no gozan de la presunción de la legitimidad que beneficia a las de origen democrático, su validez precaria queda cancelada cuando su contenido es claramente inicuo. La Comisión de Asesoramiento Legislativo fue fundamental para la dictadura. Primero porque le dio un marco legal a todas sus acciones. Segundo porque permitió una modificación de la matriz económica a partir de leyes fundamentales, de leyes y decretos. Y les permitió un funcionamiento que, a vista de todos, era un funcionamiento normal. Muchas leyes que tienen que ver con subsidios, con recursos económicos, desarrollo, todavía están vigentes. Pero interesa señalar un argumento, una conducta que siguió el proceso con respecto a las normas, y es la justificación por el estado de necesidad y la confusión de la norma con su aplicación. Esto es que es la decisión por la mera voluntad la que se confunde con el derecho. El derecho es directamente la decisión. En la CAL, como en base al aprendizaje que venía de Longaniato, tienen que dividir el poder entre las fuerzas, esta división en tercios que aplican a casi todas las esferas, lleva a que la CAL tenga un rol y tenga un rol que se puede traducir en diferencias en políticas. El dictador, digamos, no se sale siempre con la suya. Si hay otra institución, tiene que poder negociar con esa institución y aceptar, en cierta medida, o sea, llegar a compromisos con esos otros actores. La invocación de la existencia de un orden jurídico es necesaria en los estados modernos. Es decir, los estados, aun cuando ejerzan el poder dictatorialmente, tienen un recurso que ha sido llamado por diversos autores, recurso de legitimación, diciendo aquí rige el derecho. Puede gustarles o no el contenido de ese derecho, pero rige el derecho. Bueno, el proceso pretendió eso. La CAL fue una especie de enmascaramiento del poder legislativo. O sea, tenía por objeto darle forma jurídica a órdenes militares, políticas, a actos de poder. No había horizontalidad en la formación de los actos legislativos, como debe haber en un parlamento. Los militares no saben deliberar, no están formados para deliberar, están formados para obedecer y para mandar, no para deliberar. Por lo tanto, el trabajo legislativo no es un trabajo propio o, digamos, para el cual las Fuerzas Armadas estén preparadas profesionalmente.
Cuando volvió la democracia, yo continuaba trabajando en la Comisión de Obras. Por lo tanto, teníamos que hacer todos los preparativos para la asunción del doctor Alfonsín y al mismo tiempo para las sesiones que a continuación vendrían, porque se iban a decretar sesiones extraordinarias, tal cual se hizo. Preparando todo, nos encontramos que al hacer la prueba los compañeros que trabajaban en audio y sistemas quisieron comprobar el funcionamiento del tablero electrónico. Bueno, no funcionaba nada. Ni el tablero electrónico prendía las luces, ni las bancas acreditaban presencia alguna, se fueron probando distintas, hasta que un compañero levantó, dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando abajo. Y ahí nos llevamos la sorpresa de que las ratas se habían comido el cableado. El recinto no se usó ni para las visitas guiadas, porque las visitas guiadas habían sido suspendidas por temor. Entonces el recinto estaba absolutamente cerrado y bloqueado, lo que permitió el trabajo de roedores, ¿no? En 1983 recuperamos el Estado de Derecho, terminó la CAL. Ahora tiene un Congreso que tiene 257 diputados elegidos por el pueblo con libertad, en democracia, y tienen 72 senadores que también están elegidos por el pueblo. Esto es lo que tenemos que defender. Hacia el atrás, nunca más. Hacia el futuro, siempre. El 30 de noviembre de 1983, pocos días antes de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación, el Congreso retomó sus actividades después de más de 7 años. Una de sus primeras medidas fue la derogación de la ley de autoamnistía. Más allá de si la CAL limitó el poder de los presidentes de facto o si solo fue una fachada, lo cierto es que más de 2.100 proyectos de ley fueron tratados por los militares que habitaron el Palacio del Congreso durante la dictadura militar. Se trata de leyes que siguieron vigentes durante años e inclusive, en algunos casos, de leyes que siguen vigentes en la actualidad. Leyes pensadas, analizadas y sancionadas por pequeños grupos de militares o civiles que en vez de representar a la ciudadanía, beneficiaron a sectores que los acompañaron desde un primer momento.